músico pionero en el jazz fusión, que llegó en su génesis con la banda de Miles Davis y continuó abriendo camino con su Mahavishnu Orquesta, siempre ligado a músicos de primera línea, o sea, la crema innata del jazz y el rock. Hoy con John McLaughlin, Mahavishnu John McLaughlin. Radio Ashram, extractor de aire BE, Retrovinil Venezuela y artesano del rock 30054 les presentan El Artesano de la Música, donde musicalizamos el ambiente reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces. En este programa en el que apoyamos el uso de la música en sus formatos físicos, vinil, CD, por eso ellos son los verdaderos invitados y protagonistas a este programa. John McLaughlin es un guitarrista inglés responsable en la evolución del jazz fusión que combinó a lo largo de su carrera el rock, el flamenco, la música clásica e india con la llamada world music, música mundial. Es conocido por usar escalas no occidentales y tiempos no convencionales. Nace en 1942 en una familia de músicos, aprendiendo guitarra desde los 11 años, aparte de el violín y el piano. Comenzó tocando con Alexis Korner y fue músico de sesión antes de darle algunas clases de guitarra a Jimmy Page, más tarde fundador de Led Zeppelin. En 1963 se une a la Graham Bond Quartet, donde también estaban Ginger Baker y Jack Bruce, personajes que más tarde fundarían Cream. Bueno, tal caso era como un Cream sin Eric Clapton, sino con John McLaughlin. En 1969 graba su disco debut, Extrapolation, disco que incluye una canción dedicada a su amigo, la canción Binky's Bin, con un extraño compás de 15/8. Se le escribió al bajista Binky Mackenzie, que se encontraba preso porque sus padres lo habían entregado a la policía por un asunto de drogas. Este mismo personaje, Binky Mackenzie, más adelante en 1972 asesinaría a su madre y a su padre y a su cuñado aparte, hiriendo también a su hermano y un policía, por lo que quedó detenido definitivamente. Luego McLaughlin viaja a Estados Unidos para unirse al grupo de jazz Lifetime del percusionista Tony Williams y hasta logra tener una noche de jam sesión con Jimi Hendrix hasta el amanecer, tocando él una guitarra acústica y Hendrix con una guitarra eléctrica. Grabó para Miles Davis en el disco In a Silent Way, señalado como el primer disco de jazz fusión de la historia. Y en los que, bueno, aquí hay un trabuco, porque está formado por John McLaughlin, Tony Williams, Joe Zawinul y Wayne Shorter, que serían más tarde fundadores de Weather Report. También está los pianistas Herbie Hancock y Chick Corea. Bueno, entre otros, porque hay más músicos pues, en este disco. En el siguiente disco de Miles Davis, Beaches Brew, que tiene más influencia eléctrica, es un disco que devolvió de nuevo al jazz a la corriente comercial, porque el jazz estaba herido y bajo en esa época.
dándole un nuevo oxígeno. De hecho, el disco Beach's Brew tiene una canción que se titula John McLaughlin. O sea, Miles Davis le escribió una canción a John McLaughlin. También él acompañó a Buddy Miles durante el disco semi en vivo Live Evil y los discos On the Corner y el tributo a Jack Johnson. Así también continuó colaborando con él durante su carrera. Para ese momento ya McLaughlin había participado como músico de sesión para músicos como Wayne Shorter, Miroslav Vitus, que bueno, ambos también formaron parte de Weather Report, también James Taylor y hasta los mismísimos Rolling Stone. Tocó para los Rolling Stone. En 1970 graba el disco Devotion con su compañero de Lifetime, de la banda de Tony Williams, Larry Young. Tiene al bajista Billy Rich y Buddy Miles, que es el baterista de Jimi Hendrix. Y aunque es un disco, para mí me parece increíble este disco, porque es sumamente denso y pesado, a McLaughlin no le gustó el trabajo que hizo el productor Adam Douglas, que es el dueño de la disquera Douglas Nine. O sea, ustedes ven que lo pongo al revés, pero es que esta cubierta Gatefold es bien extraña porque se abre hacia abajo. Pueden ver también aquí la foto de McLaughlin con esta cubierta que se abre hacia abajo con fotos modificadas de Ira Cohen, que también trabajó de fotógrafo de Jimi Hendrix. Una de sus canciones, Marbles, que de hecho la escuchamos hace un rato, está incluida en el disco en vivo de Santana con Miles Davis. El disco que Santana grabó, es la primera del lado B. En 1971 él graba My Goals Beyond, que es un disco ya de predominancia acústica y contiene piezas de Miles Davis, Charlie Mingus y Chick Corea, aparte de composiciones propias. Es el primer nombre en el que se usa el nombre de Mahavishnu. Este nombre le fue dado a McLaughlin por el gurú indio Sri Chinmoy. O sea, es el mismo gurú que le dio a Carlos Santana su nombre de Devadip. De hecho, la foto del gurú está en la portada y adentro también, junto con uno de los poemas de Chinmoy dentro del Gatefold, junto a otro poema de John McLaughlin. Ese mismo año formaría a la Mahavishnu Orchestra junto al baterista Billy Cobham, el violinista Jerry Goodman, que tocaron en su disco como solista, y el bajista Jerry Laird y el tecladista Jan Hammer. O sea, Laird y Hammer fueron dos músicos que se habían ganado unas becas para estudiar en el colegio Berklee de música de Boston, con una fusión profunda y complicada. Fueron en ese momento, su primer concierto, fueron teloneros de John Lee Hooker y consiguieron un contrato con Columbia Records. En su primer disco, The Inner Mountain Flame, fue un disco que llegó al número 11 en las carteleras de jazz de Billboard, o sea, la lista especializada de jazz, y muestra la intensidad de sus integrantes y el choque de personalidades tanto dentro del escenario como fuera. Ya en 1973 graban Birds of Fire, que bueno, por lo menos tiene la canción instrumental Miles Beyond, dedicada a Miles Davis, y bueno, el genial sonido de la guitarra de Birds of
Fire, la canción de título, el cual vamos a escuchar más adelante. Bueno, también este tiene el poema de Chiri Chinmoy. Este es el poema Revelation en la contraportada, y la portada misma está diseñada por Chris Poison, mejor conocido como Ashok, que trabajaría en varias portadas de la Mahavishnu Orquesta. Este disco, Bird of Fire, llegó al puesto 15 en el Billboard Jazz. Continuamos con John McLaughlin. En 1973 graba Love, Devotion, Surrender junto a Carlos Santana, un tributo a John Coltrane, hecho con varias piezas de su autoría, de John Coltrane, incluyendo una versión de Acknowledgement del disco A Love Supreme de Coltrane, y cuenta con las colaboraciones de la Mahavishnu Orquestra y la banda de Carlos Santana, hasta un total de 11 músicos, el cual generó una gira conjunta para promocionarlo. Su título, Love, Devotion, Surrender, son los conceptos básicos de Sri Chinmoy: amor, devoción y rendición. Este último, rendición, un término mal interpretado aquí en Occidente, siendo también este momento de la grabación un momento crítico para ambos. Santana saltando del rock al jazz fusión con un despertar espiritual, y bueno, a la vez era criticado por su fan, pero uno de los mejores discos de Santana resultó de esto, mientras que McLaughlin enfrentaba la posible disolución de su Mahavishnu Orquestra. La colaboración de McLaughlin con Carlos Santana continuaría también en su siguiente disco, Welcome, que tocaría para algunas piezas de este siguiente disco. Durante las sesiones del siguiente disco de Mahavishnu, los músicos estaban en un clima negativo por la subida de los egos y la escogencia de las canciones para ser incluida en los discos y los sets en vivo. Se acusaba a McLaughlin de no dar suficiente crédito a sus músicos, por lo que se empezaron a realizar anuncios individuales a cada músico cuando subían al escenario, y aparte interpretaban parte de sus solos en ese momento, cohesionándose más en tarima. Las caóticas sesiones que fueron para la grabación del siguiente disco, lo que dieron paso fue para un disco en vivo, Between Nothingness and Eternity, grabado en Nueva York. Es el último con la formación original de la Mahavishnu Orquestra. En su parte de atrás tiene el poema La flauta de Chinmoy, y la portada es una foto llamada Star Cluster, el cúmulo de estrellas, que es una foto de Helmut Wiener. Y aquí lo tenemos, este disco en su versión de sonido cuadrafónico. La reestructuración de la Mahavishnu Orquestra incluiría a Jean-Luc Ponty, que venía de tocar con Frank Zappa, Gail Moran, que era esposa de Chick Corea, y el baterista Michael Walden, a quien Sri Chinmoy le dio el nombre de Narada, o sea, él es mejor conocido como Narada Walden. El siguiente disco de Mahavishnu es Apocalypse, de 1974. Es grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Michael Tilson Thomas, y producido y mezclado por el equipo técnico de los Beatles, George Martin y George Emerick, subiendo hasta el puesto 10 de las listas de jazz. Por atrás, bueno, tiene el acostumbrado poema de Chinmoy y el diseño de Ashok, como los discos anteriores. En 1975 sale Vision of the Emerald Beyond, y en 1976, ya reducido a un cuarteto, sale
Inner Worlds, en medio de un incidente donde Jean-Luc Ponty reclamaba por los derechos de composición de ciertas piezas y se llegó a un acuerdo monetario no especificado. El siguiente periodo de McLaughlin, él forma la banda de fusión india Shakti, que significa inteligencia creativa, belleza y poder. Entre otros, incluye al violinista L. Shankar. Tiene sonidos de percusión de tambores y una especie de jarrón de arcilla llamado Gatam. Con este proyecto editó 3 discos, el homónimo, que se llama Shakti, el segundo Handful of Beauty y Natural Elements. Estos fueron grabados entre el 76 y el 77. Ahí en ese momento McLaughlin usaba una guitarra especial diseñada por el luthier Abraham Wexler, una Gibson J200 personalizada con 2 juegos de cuerda y afinación independiente y diapasones con sobremedida. En 1978 se dicta su disco Electric Guitarist. O sea, ese nombre lo pone en recuerdo a lo que decían sus primeras credenciales de concierto, que era el guitarrista eléctrico, el de la guitarra eléctrica, Electric Guitarist. Entonces ese disco cuenta con músicos de la talla de Chick Corea y Carlos Santana, también los percusionistas Billy Cobham y Tony Williams, o sea, percusionistas que vinieron trabajando con él a lo largo de su carrera. Tiene hasta 3 bajistas en ese disco. Alfonso Johnson, de Weather Report, Stanley Clarke, que bueno, un trotamundos del jazz, y Jack Bruce, de Cream, entre otros. En 1979 se presenta en el Festival de Jazz de La Habana, Mundo, al que era en ese momento el bajista de Weather Report, Jaco Pastorius, conocido como el mejor bajista de la historia, el mejor bajista del mundo, y el baterista Tony Williams. Este proyecto se llamaba Trio of Doom, y el proyecto había sido archivado por problemas entre Williams y Pastorio. Al parecer no estaban contentos con su desempeño en el escenario, pero fue finalmente editado en el 2007. En 1979 forma The Guitar Trio junto a Paco Le Lucía y Larry Coryell, luego reemplazado por Aldi Meola para grabar en 1981 lo que sería el disco más influyente de guitarra acústica de la historia, Friday Night in San Francisco, con McLaughlin con una guitarra acústica con cuerdas de nylon tocada con púa, y Meola con una guitarra acústica con cuerdas de acero, y Paco de Lucía con una guitarra española, cada uno en un canal de grabación distinto, y logró el puesto 97 del Billboard 200 general y el top 6 de jazz, aparte de unas 2 millones de copias vendidas, para luego dar paso a la One Truth Band, el siguiente proyecto de McLaughlin, con el que grabaría el disco Electric Dreams. Aquí John le devuelve el favor a Miles Davis titulando una canción con su nombre, una canción que se llama Miles Davis, como ya Miles Davis lo había hecho con McLaughlin en uno de sus discos. Luego, con la formación Fuse One, graba otros 3 discos y edita como solista aparte Belo Horizonte y Music Spoken Here entre el 81 y el 82. En 1983 retoma su colaboración con Di Meola y Di Lucía para el disco Passion, Grace and Fire, el cual llega al puesto 6 de jazz, pero es en 1996 cuando, con su tercera colaboración llamada The Guitar Trio, que logran el primer puesto de la cartelera Billboard Jazz. Y este disco, bueno, es acompañado por una gira mundial. En 1984 editó como Mahavishnu 2 discos con una banda renovada, y en 1990 forma el John McLaughlin Trio para editar el disco Qué Alegría. En 1997 forma Remember Shakti, en la misma onda hindú de Shakti,
pero con una plantilla reestructurada. Luego McLaughlin actuó con Billy Cobham, el baterista de la Mahavishnu Orquesta, el baterista original de la Mahavishnu Orquesta, en el Festival de Jazz de Montreux, en Suiza, en 2010, por primera vez desde que se separó de la Mahavishnu Orquesta. Pero vamos, para resumir rápidamente y poder hablar de Billy Cobham, Billy es un panameño, nacido en 1944, que se fue a Estados Unidos a los 3 años y comenzó a tocar batería a los 4. Durante 3 años tocó en una banda para el ejército y luego fue músico de sesión de Atlantic Records, donde tocó para George Benson y Grover Washington, entre otros. Fundó el grupo Dreams junto a Randy y Michael Brecker, de Brecker Brothers, y el guitarrista John Abercrombie. Luego se une a Miles Davis para grabar 2 discos. Y luego se une a la Mahavishnu Orquesta de John McLaughlin. Ya como solista, su primer disco es Spectrum, que llegó al primer lugar de las listas de jazz. Tiene la participación del guitarrista de metal Tommy Bolin, proveniente de la James Gang y más tarde miembro de Deep Purple. Y aparte tiene también a Ray Barretto en las congas. Billy Cobham tenía un kit de batería envidiable. Luego graba Crosswinds en 1974 con la participación de George Duke y llegando al segundo puesto de las listas de jazz. Le siguen Total Eclipse del mismo año, puesto 6, y el concierto europeo Shabazz de 1975. Está The Funky Tide of Things y Life and Time de 1976. Todos estos discos importados. Depth of Truth de 1978. Y Observation and Reflection de 1982. Curiosamente este disco le dice solo la mitad del título, Observation y no dice la otra parte, pero el disco se llama Observation and Reflection. También ha trabajado como músico de sesión para Ray Barretto, James Brown, Ron Carter, Stanley Clarke, Eudomir Deodato. Ha trabajado para la Fania All Star, Peter Gabriel, Quincy Jones, Carly Simon, Miroslav Petrus, entre otros.